inicio a esta sesión. Para poder entender esta sesión, es importante que ustedes recuerden y reconozcan que el aprendizaje es todo un proceso, es decir, una serie de pasos que tienen ustedes que seguir para poder apropiarse de la información. Si por alguna razón alguna parte de este proceso no es entendida, simple y sencillamente no van a lograr comprender toda la información que se les va a proporcionar. Entonces, es importante que ustedes pregunten si en alguno de los pasos que vamos a presentar tienen alguna dificultad, porque de no ser así, pues simple y sencillamente se va a generar una confusión y el aprendizaje no va a ser el adecuado. Entonces, sí es muy importante que ustedes, y no solamente en la clase de química, sino en otras asignaturas como matemáticas, entiendan, entiendan cómo se van dando paso a paso cada uno de los procesos para llegar a la conclusión del aprendizaje. Entonces, espero que si tienen dudas, pregunten. ¿Sale? Entonces, nuestro tema principal se llama oxidorreducción. Es un tema muy complejo porque, vuelvo a repetir, está basado en la información que ya hemos visto, pero que no necesariamente ustedes la hayan aprendido. Por eso es importante que ustedes pregunten. ¿Sale? Entonces, el nombre del tema es oxidorreducción, pero vamos a ver que realmente es una variante de, de una reacción química. Bueno, entonces, para poder... Maestro, buenos días. ¿Me permite tantito? Es que fue una tardanza luego porque entré a la clase de historia y nos tardamos un poquito. Sí, ¿No pasa nada? no te preocupes, estamos dando el marco teórico, estamos dando el marco teórico acerca de esta reacción óxido-reducción. Y les estaba yo comentando que para poder entender esto y cualquier otra asignatura, debemos de ir entendiendo las partes del proceso. Si no entendemos alguna parte de este proceso, pues obviamente al final solamente vamos a tener más grandes las dudas. Pero si ustedes tienen dudas en lo que vayamos presentando, poco a poco van a ir entendiendo de qué se trata esto. Bueno, entonces, el título es oxidorreducción. ¿De dónde viene esto? Bueno, simple y sencillamente hay que recordar que la materia tiene dos cambios, el cambio químico y el cambio físico. ¿Sí? Eso es básico, básico, básico. La materia va a tener dos cambios, químico, físico. En el cambio físico, la estructura, pasamos de lo que se ve, de lo macro, a la representación con átomos. En el cambio físico, la estructura no cambia, ¿sí? Los átomos son exactamente iguales. Ese es el cambio físico. Pero en el cambio químico, primero apreciamos cambios de color, producción de gas, formación de un precipitado o liberación de luz y calor. Cualquiera, dime. No, nada. Bueno, cualquiera de estos cambios
Si hay cambio de color, si hay producción de gas, si hay liberación de luz y calor o un precipitado, se presenta uno de estos cuatro cambios. Si nosotros lo notamos en automático, sabemos que la estructura original, o sea, a nivel atómico, está cambiando. Y el primer ejemplo que presentamos aquí es la oxidación. ¿Cómo me doy cuenta que el material se oxida? Bueno, simple y sencillamente hay un cambio de color. En el caso del tornillo, su color original era gris y se puso rojizo. ¿Qué es lo que yo debo de entender? Pasamos entonces a la representación. Los átomos que originalmente forman el tornillo, se deben de representar en forma de un compuesto, es decir, en este caso, el oxígeno, que es el de color azul, se está uniendo al hierro. Y eso da como consecuencia el cambio de color. ¿Sí? Entonces, aquí es donde empiezan las confusiones. Estamos pasando de lo macro a lo micro. ¿Sí? Veo el cambio, pero yo debo de entender que si voy a representar la materia, debo de representar el agente, en este caso el oxígeno, que está produciendo el cambio. Y de ahí viene su nombre, ¿no? La oxidación de los metales. ¿Por qué? Porque el oxígeno se une a los metales. Oxidación de los metales. Aquí hay que agregar una palabra que se usa en los exámenes. La palabra es corrosión. Corrosión y oxidación es exactamente lo mismo. Corrosión y oxidación significan lo mismo. La unión del oxígeno a cualquier metal. Bueno, entonces, aquí lo que estamos tratando de que ustedes entiendan es cómo puedo yo representar cualquier cambio de la materia. Recuerden que la materia está hecha siempre de átomos. Como mencioné anteriormente, otro cambio químico es la combustión. En este caso, siempre que algo se queme, se va a liberar luz y calor. El ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? Prender un cerillo, estamos hablando de la combustión. ¿Qué es lo que sucede a nivel atómico? El compuesto metano se une al oxígeno para producir CO2 y agua, vapor de agua, perdón. Entonces, nuevamente la idea es pasar de lo macro a lo micro, a la representación. Bueno, en este caso, estamos viendo cómo se forman diferentes compuestos, pero en el caso de la oxidorreducción, en lo que nos vamos a fijar es en la transferencia de electrones. Hay que recordar previamente, que todos los átomos que forman la materia están formados por tres partículas, protón, neutrón y electrón. Y en este caso de la oxidorreducción, debemos de recordar que solamente los electrones de la última órbita, conocidos como electrones de valencia, son los que se mueven. Todo lo demás permanece en su lugar. Como un recordatorio, tenemos aquí la representación del metal sodio. ¿Sí? ¿Cómo le hago para representar el sodio? Bueno, previamente hablamos del modelo de Bohr. El modelo de Bohr me está indicando
la cantidad de protones, neutrones y electrones y su posición en el modelo de Bohr. Entonces, la situación es la siguiente. El sodio se encuentra en el lugar número 11 de la tabla periódica. Siempre lo van a encontrar en el lugar 11, porque tiene 11 cargas positivas o protones, 11 neutrones y 11 electrones. ¿Cómo se encuentran los electrones? 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda y uno más en la última órbita. Ese electrón número 1 es el que se va a mover y es el que vamos a representar, pero ahora lo vamos a representar numéricamente. Bueno, aquí nada más la imagen me está indicando, cambiamos de imagen, cómo solamente el electrón de la última órbita es el que se mueve. Los demás quedan ahí. ¿Y esto de qué me va a servir? Bueno, simple y sencillamente, me va a ayudar a entender y a representar numéricamente este electrón que se mueve. Ahora, así como hay elementos que ceden electrones, va a haber elementos que reciben esos electrones. Y aquí empezamos con el juego de palabras. Hay que poner atención. Dice que cuando un átomo recibe electrones, ¿sí? Cuando acepta electrones, se reduce. Cuando un átomo cede o regala electrones, se oxida. Y entonces ahí empezamos con el jueguito de palabras de la óxido-reducción. Ahora bien, para poder resolver las ecuaciones químicas de óxido-reducción, lo único que tengo que hacer es seguir las siguientes reglas. Estas reglas, obviamente, hay que conocerlas primero y después hay que aprendérselas. La primera regla que me dice es que en una ecuación química, los elementos que se encuentran solos, les voy a poner un número de oxidación de 0. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en una ecuación química. Nada más hay que recordar esta regla, ahorita la vamos a volver a presentar. Y aquí viene una información que se supone que ya debo de entender. Resulta que los elementos en la tabla periódica los puedo ordenar en grupos que son las columnas que forman la tabla periódica, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, así hasta el grupo 18. Estos grupos o familias tienen características muy semejantes. Fíjense bien, los elementos que se encuentran en el grupo 1, los elementos del grupo 1 tienen un número de oxidación de 1 más 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que todos estos van a regalar un electrón. ¿Sí? Esos son los elementos del grupo 1. Ahora fíjense cómo funciona esto. Tenemos el grupo 2. Tenemos el grupo 2. Se llama grupo 2 porque simple y sencillamente todos, independientemente del número que tengan, todos van a regalar 2 electrones. Como ejemplo tenemos el magnesio. El magnesio está en el grupo 2, tiene 12 electrones, serían 2, 8 y 2 en la última órbita. Esta información está en la tabla periódica. Ahora, no se van a aprender toda la tabla periódica, ni los números de oxidación, ni las valencias.
Simple y sencillamente hay que recordar algunos datos, ¿sí? Bueno, entonces, el grupo número 2 va a regalar, ahí lo tenemos, dice grupo número 2, número de oxidación más 2. Señor David, eso quiere decir que casualmente regalan o van a ceder 2 electrones, por eso se les pone el número de oxidación 2. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esta regla. Ese es el número 1, grupo 1. Bueno, como les mencionaba anteriormente, así como hay elementos que, ¿cómo se llama? Ceden electrones, hay otros que los van a recibir, ¿sí? Entonces, vuelvo nuevamente a repetir, aquí empieza el juego de palabras. Si el elemento acepta electrones, se dice que se reduce. Si pierde, se oxida. Si gana, se reduce. Anótenlo, por favor, para que no se les olvide, porque este jueguito de palabras siempre nos confunde. Entonces, si pierde electrones, se oxida. Si gana electrones, se reduce. Bueno. Entonces, vamos a pasar, perdón, me adelanté un poquito. Aquí hay otra regla. Cuando tengo un compuesto, es decir, 2 átomos unidos, la suma de los números de oxidación debe de dar 0. Cuando tengo un compuesto y estoy trabajando con el concepto óxido-reducción, la suma del compuesto debe de dar 0. Y ahorita lo explicamos. Pero también otro dato importante, para que no se duerma nuestro amigo Daniel, es que como regla general, el oxígeno siempre va a tener un número de oxidación de -2. Repito, el oxígeno siempre va a manejar un número de oxidación -2. Esa es una regla. Bueno, ahora, estuvimos trabajando con el modelo de partículas, ¿sí? Aquí me está diciendo que el magnesio se va a unir a 2 oxígenos. Y el resultado sería el óxido de magnesio. Pero se supone que ya son ustedes más aptos en el lenguaje de la química. Y ahora, en lugar de utilizar el modelo de partículas, el cambio químico lo voy a representar en una ecuación química. Repito, el cambio químico lo represento en una ecuación química. ¿Qué es eso de una ecuación química? Es como hablar de una igualdad en matemáticas. Bueno, la ecuación química solamente utiliza los símbolos. Repito, ya no voy a utilizar el modelo de partículas, ahora solamente agarro el símbolo. Por ejemplo, aquí tengo magnesio, el símbolo es Mg, más, aquí tengo 2 oxígenos, pues aquí los pongo. A este numerito, Sofi, buenos días. A este numerito se llama subíndice. Y me está diciendo que el oxígeno se repite 2 veces, como está aquí. Aquí es donde empiezan las pequeñas confusiones. Es decir, esta representación que hacía yo con el modelo de partículas, pues ahora lo hago entre comillas más sencillo, solamente símbolos. Y después represento la unión. El magnesio se unió al oxígeno. Ese es el resultado. Y aquí aprovecho para mencionar algo que vamos a repetir. Antes de la flecha se llaman reactivos y después de la flecha productos.
Antes de la flecha les llama reactivos y al final, productos. ¿Sale? Estos niños de primero siempre me corretean y no me dejan terminar. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo voy a utilizar los famosos números de oxidación? Fíjense bien. Tengo la misma ecuación química. Magnesio más oxígeno me da óxido de magnesio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simple y sencillamente regreso a la regla número 1. Ahí está la regla número 1. Me dice, cuando un elemento está solo, ¿sí? Sin combinar, el número que yo le voy a poner es 0. Vean, aquí el magnesio está solo, el oxígeno está solo, y entonces el número de oxidación que yo le voy a poner es 0. Esas reglas se las mencioné. Obviamente, esto lo vamos a volver a explicar. Pero si tienen dudas, ya saben. Luego, la siguiente regla. Me dice la siguiente regla que cuando tengo un compuesto, la suma de los números de oxidación me debe de dar 0. Entonces, aquí aplico una regla, la regla número 1. Dice que si el elemento está solo, le debo de poner como valor o como número de oxidación el número 0. Y luego la otra regla me dice que cuando tengo un compuesto, la suma de los números de oxidación debe de ser 0. Pero también, previamente, habíamos dicho que el número de oxidación para el oxígeno siempre es -2. Esto sí apréndanselo, siempre es -2. Esto los va a sacar de muchos problemas. Bueno, resulta que aquí el oxígeno no le he puesto yo el valor, el número de oxidación. Mi queridísimo Franco, ¿qué dijimos? ¿O cuál es el número de oxidación del oxígeno? El -2. Exacto. Entonces aquí está el -2. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar el +2 y el -2 y me va a dar el 0. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, vamos a hacerlo con otro compuesto. Que se esperen los de primero. Conste que les estoy dando a ustedes las prioridades del mundo, ¿eh? Los de primero son más, pero ustedes, Maestro, dime. el número de oxidación del cobre sería +2. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí rápidamente vemos un ejemplo. Fíjense bien. Aquí tengo el cobre que se va a unir al cloro. Nuevamente, ¿qué me dice la regla? Que cuando está solo, su número de oxidación es 0. El cloro está solo, le pongo 0. O sea Aquí ya, que, perdón, los elementos que tienen CO están en estado fundamental al inicio. exactamente, exactamente. Tú lo acabas de mencionar. Ahora bien, aquí, aquí ya aplicamos la siguiente regla. Me dice que la suma de los números de oxidación debe de ser 0. Aquí empiezan los pequeños truquitos, si ustedes quieren mencionarlo así. El cobre tiene un número de oxidación 2. ¿Dónde estás, amigo? Daniel, ¿cuántos electrones da? Va a ceder el cobre. Si su número de oxidación es 2. Apúrate, Danielín, porque los de primero ya me están chiflando. Sofi, como siempre, 2. +2, +2, +2. ¿Por qué +2? Porque va a ceder o a transferir 2 electrones. Recuerden que aquí en esta ecuación óxido-reducción,
Relájate, mi querida Sofía. Ya te vas a ir, ya no me vas a ver por 2 semanas. ¿Eh? Bueno, aunque estoy en YouTube, para los que les interese, me pueden ver en YouTube. Recuerden que aquí estamos trabajando con los números de oxidación, que representan a su vez los electrones que se ceden o se aceptan. Rápidamente, aquí ya nos ganó el tiempo. Aquí el cloro tiene el número de oxidación de -1, ¿sí? ¿Por qué -1? Porque le falta 1 para 8. Por eso su número de oxidación es -1. Pero como ya está la fórmula Cl2, quiere decir que el cloro está 2 veces. Entonces aquí lo que tengo que hacer es bien sencillo. 2 por -1 me da -2. Más 2 y -2 me da 0. ¿Sí? Bueno, nos ganó el tiempo, pero como dijo aquel gran filósofo Jorgito, ustedes no dejen de preocuparse, descansen y nos vemos la siguiente, bueno, regresando de vacaciones. ¿Vale? Bye. Hasta luego.